Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va a cada uno de ustedes? Hoy nuevamente nos disponemos a compartir la palabra de Dios en nuestro servicio de oración dominical, agradeciendo al Señor porque en medio de todas las cosas nos podemos comunicar a través de este medio. Quiero saludar a toda la congregación allá en Venezuela, la comunidad de las Buenas Nuevas, y a todos aquellos que de alguna manera nos están viendo quizás por primera vez y otros que ya asiduamente nos están acompañando domingo tras domingo. Por eso hay un motivo de agradecimiento a Dios, que a pesar de todo este asunto de la pandemia, pues Dios ha permitido este medio para que podamos comunicarnos con fluidez y pues y la palabra de Dios pueda llegar. Para entrar en tema, quiero recordarles que comenzamos hace 2 domingos atrás hablando acerca de imitar a Dios. Nos basamos en un texto de la Biblia donde el apóstol Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios. Ahora, seamos imitadores de Dios porque en la medida que nosotros imitemos a Dios van a ocurrir 2 cosas importantes. La primera, que Dios va a ser glorificado. Y la segunda es que todo esto nos va a brindar opciones en la vida para ser mejores personas, para que desarrollemos una relación más profunda con Dios y para que, podamos ser el reflejo de lo que Dios es en una comunidad realmente oscura, entenebrecida, donde la gente está totalmente confundida. Y hoy yo quiero ya terminar, esta es la tercera parte, para hacer un pequeño resumen. Recuérdense que decíamos que imitábamos a Dios cuando vivíamos en amor, un amor no fingido, un amor real, un amor al prójimo de acuerdo al modelo y al diseño de Dios. Decíamos también que imitamos a Dios cuando vivimos en luz y hablamos acerca de algunos signos de lo que es vivir en luz, sobre todo porque fue una adjudicación de Dios al decirnos que nosotros somos la luz del mundo y que esa luz no puede ocultarse. Como una ciudad está sobre una montaña, no puede ocultarse, si tampoco nosotros en una sociedad podemos ocultarnos, sino que más bien el Señor nos dice, ustedes deben brillar porque la luz no es para colocarla debajo de un cajón, sino para que ustedes brillen a través de buenas obras y para que la gente pueda glorificar a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y hoy culmino con esta tercera parte y he titulado este tema: imito a Dios cuando vivo sabiamente. Oye bien, imito a Dios cuando vivo sabiamente. Día a día nosotros estamos observando una sociedad menos reflexiva. Cada vez oímos menos acerca de lo que es un pensamiento crítico. De hecho, escasea. Por el contrario, estamos oyendo una cantidad de cosas locas en internet, algunos videos absurdos y tontos en las redes. Y lo más increíble es que en medio de todo eso se hacen virales. Yo conversaba con algunas personas diciéndole que aprovechando todo este asunto del COVID y que he estado en los medios, más bien iba a aprovechar esta gran ventana que tenemos para comunicar algunas cosas importantes. Y alguien me dijo, ¿te vas a convertir en un influencer? Sí, definitivamente, porque la luz es influencia. Y me dijo, mira, si tú quieres ser un influencer exitoso, tienes que hablar estupideces. Quieres hablar superficialidades, tienes que hablar temas absurdos, contradictorios y locos si quieres llegar a las masas y que la gente te siga. Y yo pensé y comencé a buscar, y la verdad, la mayoría de las personas que tienen tantos likes y que son tan seguidas son personas que hablan de temas banales, triviales y sí, locos y absurdos. Vemos que algunos videos vistos son videos que motivan, que mueven al peligro, incluso que han llevado gente a la prisión, que han llevado gente a la muerte, y algunos son motivados a lastimar a otras personas. Y en medio de todas estas prácticas tontas, pero que realmente se mueven, están promoviendo todos ellos en las redes sociales
hacer a la gente cosas absurdas y locas. Incluso los padres se prestan para eso con sus hijos e influencian de alguna manera a niños, adolescentes, a jóvenes y viejos también, porque es la verdad, viejos también. Entonces es increíble cómo un medio tan importante como este se puede convertir en un medio de promoción de cosas que van en perjuicio y en detrimento de las personas. Y la gente a través de todo esto le da like, le da aprobación y lo sigue. Y esto nos está diciendo a nosotros que la temperatura está caliente. Porque toda esta cultura que hoy día es tan materialista, tan vacía, y me disculpan, y tan tonta, poco a poco va arrastrando a las personas, y sobre todo si la gente no tiene valores éticos y valores morales, se va dejando llevar. Pero a pesar de todos estos riesgos que implica todas estas cosas, la gente sigue detrás de estas cosas que van de verdad en perjuicio de la vida de la gente, y nos venden algunos modelos distorsionados que están acabando con algunas instituciones tan importantes como el matrimonio. Ya la gente a lo moral le llama relativo, que dicen que es malo para el que cree que es malo y es bueno para el que cree que es bueno. En fin, todo este pensamiento relativista se ha instalado, y quizás las redes sociales en este tiempo son uno de los mayores impulsos a toda esta situación. Ahora, le va a sonar este lenguaje de lo que yo voy a decir como muy fuerte, pero es verdad. Yo creo que si hay que darle una etiqueta a esta cultura, a esta sociedad de hoy día, mira, es una sociedad realmente necia, es una sociedad realmente bruta. Y usted dirá, ¿por qué? Porque con toda la información y con todo el conocimiento que hoy tenemos a la disposición como para enderezar lo que pueda estar torcido, para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente pueda crecer, la gente se rehúsa totalmente a esto y prefiere vivir una vida indisciplinada, una vida disipada, una vida movida por los placeres y sobre todo ausente de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Ahora entiendo por qué Pablo le escribe a sus discípulos y le dice: sean imitadores de Dios. Porque cuando yo imito a Dios, desato una cultura de amor, soy luz en las tinieblas, pero mi calidad de vida es distinta porque comienzo a conducirme de una manera correcta y comienzo a operar en sabiduría y actuar de una manera sabia. Yo siempre he dicho que sabiduría se trata de sentido común. Pero yo voy a hablarles hoy de la sabiduría en función al consejo de Dios, a lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de la sabiduría. Cuando miro toda esta realidad, toda esta problemática social, cómo va en auge y creciendo, y vemos cómo los jóvenes y los adolescentes están corriendo riesgos, e incluso los adultos, siento que necesita de que alguien venga con una alternativa libertadora y que le dé oportunidad de verdad de echar hacia adelante, de crecer y de ser mejores personas. Ahora, ¿qué soluciones nos propone y nos aporta ese sabio Dios maravilloso que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios, que nos motive a vivir sabiamente esa vida que Él nos ha prestado a nosotros? ¿Y quién más que un hombre que fue el más sabio de su tiempo para darnos algunos consejos acerca de cómo puedo vivir yo sabiamente en medio de una cultura tan torpe, tan equivocada y tan distorsionada? Este hombre es Salomón, increíble, lleno de sabiduría, y que con todo eso cometió sus grandes errores porque prefirió apartar de un lado todo este gran conocimiento que tenía para dejarse llevar por sus instintos sensuales, y bueno, y expuso en decadencia su reino, expuso su testimonio personal, su fe fue expuesta en el mundo, en fin, trajo daño a su familia, y él, ya un hombre mayor, después de experimentar la derrota, de haber perdido la brújula, de haber perdido el camino, pues da unos consejos extraordinarios.
Y yo quiero compartir algunos de esos consejos con ustedes hoy, motivado por lo que Pablo nos dice, que vivamos sabiamente. Hay una parte de la Biblia que él también le escribe a los Efesios y le dice que vivamos sabiamente porque los tiempos son realmente malos. Pero voy a leerles Proverbios, capítulo 1 y versículo 5. Dice así: que el sabio escuche estos proverbios de enseñanza, y se hará más sabio, y que los que tienen entendimiento puedan recibir dirección. Mira lo que está planteando él. La gente que es capaz de oír estos proverbios definitivamente van a ser personas más sabias, van a ser personas con mayor entendimiento y van a tener dirección en la vida. Yo creo que ahí está la palabra clave. La gente, por vivir neciamente, por no vivir con sabiduría y con la aplicación de principios y de valores, ha perdido la brújula. Y Salomón como que estaba en este tiempo y dice: estos proverbios sirven para darle dirección a las personas. Y estos proverbios definitivamente nos invitan a nosotros a reflexionar acerca de lo que pensamos, acerca de lo que sentimos, pero también acerca de las decisiones que nosotros tomamos bajo un patrón determinado. Entonces, le pregunto, ¿tú eres sabio? ¿Tú crees que tú vives tu vida realmente llena de sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, somos sabios, y este no es un temor de temblar, es un temor de respetar. Dice, somos sabios cuando nosotros somos capaces de respetar, de considerar y de valorar las enseñanzas de Dios para nuestra vida, pero no solo las enseñanzas, también su propuesta de acompañamiento, porque Dios no solamente nos da una cartera de oportunidades y de enseñanzas, sino que nos acompaña en el camino, que nos inspira, pero que también nos da la fuerza cuando somos débiles y sentimos que se hace cuesta arriba poder aplicarlos, porque como hay una lucha interna con nuestra naturaleza caída, entonces Dios dice: yo te voy a apoyar y yo te voy a ayudar para que tú saques hacia adelante este proyecto maravilloso de comunicar mis principios a las personas. Entonces, yo quiero invitarte a que tú pongas suma atención para pensar acerca de involucrarte en una dinámica de vivir sabiamente y desarrollar esa capacidad para discernir en este tiempo estos pensamientos necios. La Biblia dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Fíjate que no dice que en la boca, dice en su corazón. ¿Por qué? Porque aunque dice de boca que cree en Dios, su corazón está apegado y amoldado a la cultura de un sistema que va en contra de todo lo que Dios nos enseña a nosotros. Entonces, yo quiero animarles de verdad a que nos enfoquemos a vivir una vida sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña a que vivamos bien. Es como una extraña combinación de entendimiento con una palabra que a la gente no le gusta, con disciplina. Porque la gente no quiere nada que determine disciplina. Pero eso es la sabiduría. Es la justa medida que aplicándolo en términos atléticos, que un atleta necesita para crecer y para desarrollarse. O sea, conoce acerca de lo que va a hacer, pero también desarrolla una cultura de disciplina para convertirse en el mejor. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Pues es una herramienta que se necesita para que nosotros podamos entrenarnos. ¿Para qué? Para vivir la vida, primero, bien. Para vivir la vida, segundo, saludable. Y tercero, disfrutar de un bienestar y de una felicidad en medio de toda esta imperfección y de todas estas cosas, estos sube y bajas que nos ofrece la vida. Entonces, ¿cómo se convierte en una persona sabia según lo que Dios nos propone a nosotros? Porque dice, sean sabios. Ahora, ¿qué propuesta me tiene Dios a mí
para yo convertirme en una persona sabia? Bueno, quiero compartirte algunas cosas importantes. Lo primero que uno necesita es que, si quieres ser sabio, es aprender a escuchar con humildad. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Sobre todo en una cultura, yo siempre he dicho, una cultura egocéntrica, narcisista, donde cada quien quiere ser escuchado, donde todo el mundo quiere que le den, que le reconozcan, que le feliciten, que le aplaudan. Incluso usamos palabras como empoderamiento, porque todo es parte de una cultura que nos aleja de Dios. Porque cuando vemos en la Biblia de todo el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, nos habla de negación, nos habla de darnos por el otro. Pero esta cultura hoy nos dice, tú primero, tú tienes que recibir honores, tú tienes que recibir aplausos. Entonces tú dices, wow, cómo la cultura de una manera sutil va torciendo todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero claro, en la medida que nosotros tomamos la determinación de amoldarnos, porque queremos ser imitadores de Dios, al patrón divino, entonces desarrollamos esa búsqueda del entendimiento, pero también vivir una vida disciplinada para lograrlo. Escribió Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Aquí está el asunto. Presta atención. No es que tú te la sabes toda, sé humilde. Tienes que estar atento a lo que yo te quiero enseñar. Aunque te parezca extraño y absurdo, te va a dar dirección. Va a ser como una luz que te va a dar claridad. Y sabes que muchos de nuestros problemas, aún la gente que va a la iglesia, muchos de sus problemas tienen que ver con las decisiones que toman, porque la toman basada en sus sentimientos, los consejos de la cultura de hoy, porque como que no les parece muy profundo lo que enseña la Biblia. Y entonces, bueno, recogen o recogemos, porque me meto en ese grupo, el resultado de esas malas decisiones. ¿Qué te sugiero? Mira, vamos a escuchar a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque este consejo de Dios nos va a hacer mejores. Hoy la cultura nos dice, mira, escucha tu corazón, tienes que seguir tus instintos. Esto no es lo que dice la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te dice más bien, mira, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, dice el proverbio, y aléjate del mal. En otras palabras, considera todo lo que Dios te está mostrando y aléjate de aquello que va a traer daño a tu vida. Entonces es bueno que consideremos el consejo de la Biblia. Otra cosa que quiero decirte es que no solamente vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere decir, sino también vamos a convertirnos en personas, como dije al principio, humildes, capaces de escuchar a buenos consejeros, a personas piadosas que tienen experiencia y que nos pueden guiar y ayudar para tomar determinaciones importantes. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la cultura que desecha los consejos correctos. Lo llaman invasión, lo llaman violación a los derechos, violación, invasión, etc. Salomón nos escribe acerca de esto en el capítulo 11 y versículo 14. Dice que sin liderazgo sabio las naciones se hunden, y de eso tenemos un historial. Y dice, la seguridad está en tener muchos consejeros. Hay una versión que dice, la victoria está en tener muchos consejeros. Entonces tengo que rodearme de gente que agregue valor a mi vida. Tengo que escuchar a personas que agreguen valor a mi vida, personas que me aconsejen, que me impulsen, que me animen. Y definitivamente, si hay gente que no está aportando nada, que lo que me está perjudicando, lo que me está desanimando e invitándome a vivir una vida materialista, superficial, mira, lo quiero mucho, te amo mucho, pero cada quien por su lado. Otra cosa es que tenemos que escuchar. Tenemos que observar, tenemos que reflexionar y tratar de aprender a interpretar todas esas experiencias dolorosas
de éxito, pero también de fracasos en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos que tomar consejo acerca de ellos. Tenemos que inscribirnos en la escuela del carácter, donde el ejemplo por lo que han pasado muchas personas cuenta como parte de ese currículum importante que nos va a hacer crecer, subir de grado, subir de niveles en la vida. Salomón escribió en Proverbios 24:30 y él decía: en cierta ocasión pasé por el campo y me encontré con la viña, un viñedo, un sitio donde siembran uvas, de un tipo que era tonto y que era perezoso. Dice: por todos lados miré espinas. El terreno estaba totalmente lleno de hierba y la cerca de piedra estaba derribada. Y me gusta cómo concluye. Dice: lo que vi jamás se me olvidó y de allí saqué una lección. Entonces es importante que no vayamos pasando por la vida con ese cuento de que cada quien tiene derecho a hacer su vida. Eso fue él y no a mí. No. Cuando veamos, dice el proverbio de la vida, que cuando veamos arder la barba de nuestro vecino, metamos la nuestra en remojo. Y he utilizado por enésimas veces un proverbio que aprendí que decía que el sabio aprende de las experiencias de los demás, pero el necio de sus propias experiencias. Entonces vamos a contemplar la vida con criterio, con propósito, porque podemos aprender no solamente de esa gente que nos inspira, porque ha logrado muchas cosas, sino también de aquella gente que ha fracasado por no escuchar, por no atender, por no disciplinar su vida y por vivir una vida mediocre, sobre todo en el área espiritual. Entonces no podemos pretender encontrar una gente que ha logrado grandes cosas cuando no ha hecho el mínimo esfuerzo por crecer y por desarrollarse. Mira, esto no es para una élite. Cualquiera puede llegar a ser una persona sabia. Lo que tienes que proponérselo. La sabiduría no es un asunto reservado para una casta elegida de grandes genios, sino gente responsable con la vida, papás que son responsables con sus hijos y quieren educar a sus hijos de la mejor manera. Entonces aprenden el consejo de Dios, saben que vivir sabiamente va a garantizar que ellos puedan guiar y dirigir la vida de sus hijos de una manera exitosa. Una vida financiera, cuando yo tomo todos esos principios que están en la palabra de Dios, esos principios importantes que nos enseñan cómo vivir una vida financiera exitosa, nos hablan de no endeudarnos, nos hablan de pagar a quien le debemos, reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, que tenemos que generar una cultura de generosidad, de aprender a ser correctos administradores de lo que tenemos, en fin. Hay una propuesta bíblica acerca de cómo vivir una vida financiera exitosa. Y todo está allí, en el consejo de Dios. Cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen esposo, en fin, un trabajador exitoso. La Biblia está llena de esos recursos que me van a hacer una persona realmente sabia. El problema es que prefiero involucrarme en las dinámicas de toda esta cultura de éxito que me están vendiendo, de mejoramiento personal, que incluso le he dado matices bíblicos como para tener una justificación, pero que muchas veces, sin darnos cuenta, dista de la propuesta de Dios. Entonces quiero que estemos claros en esto. ¿Qué es lo que nos inspira movernos en la vida, emprender en la vida, tomar decisiones en la vida? ¿Es el consejo de Dios o es todo un sistema que de una manera sutil, mira, nos va guiando por caminos realmente oscuros? Ahora, para llegar a ser gente realmente sabia, debemos desarrollar toda esa cultura de disciplina, convertirnos en personas estudiosas, en personas que sean capaces de observar, reflexionar e incluso aprender a impedir y atrapar todas las lecciones de las grandes oportunidades y de las experiencias
que la vida nos da. Yo todos los días, óyeme bien, se lo pregunto a Dios, pero también pienso y medito, wow, yo sé que no soy el único, que a cualquier cantidad de venezolanos y de otras personas les tocó quedarse por el asunto del COVID fuera de su país. Ya la semana que viene cumplo 6 meses. Pero yo busco, porque definitivamente hay algo dentro de todo esto que me va a dar una dirección importante en la vida. Realmente no tengo claridad aún, pero estoy convirtiéndome en un inquisidor. Tengo una mirada acuiciosa, porque sé que toda esta experiencia va a dar un gran aporte en mi vida. Y que de alguna manera va a ser importante en lo que yo pueda aportar en la vida de la gente. Sí, no te digo que hay momentos de desánimos, que me siento que ¿por qué pasó todo esto? Pero es esa parte humana en la que constantemente estamos luchando. Pero después caigo en cuenta y digo, ¿qué pasa? Si yo sé que mi vida está en las manos de Dios, estoy hablando con Dios, pidiéndole a Dios, entonces de alguna manera Dios permite que uno atraviese por situaciones, o le permite ver situaciones, porque van a aportar en ese proceso diario de crecimiento para nuestra vida. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú quieres vivir una vida de paz? ¿Una vida de bienestar? Entonces, ahí está la respuesta. Comienza a cultivar la sabiduría. No basta con asistir a una iglesia y profesar que yo creo en Dios. No alcanza. Necesito apropiarme, incorporar esos principios a mi vida, porque es lo que le va a dar valor, oye bien, a esa vida de lo que yo profeso ser. O sea, soy un cristiano, entonces yo incorporo las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas apostólicas, todo lo que Dios tiene para mí, porque eso me va a hacer sabio. Comienzo a aplicar y a usar todas esas herramientas de la vida que Dios ha desplegado para bienestar mío, para el bienestar tuyo y para el bienestar de nuestro prójimo. Una de las cosas importantes de la sabiduría es que nos lleva a vivir una vida espiritual real. En otras ocasiones he hablado de la diferencia entre lo que es espiritualidad y religiosidad. Aunque debemos ser gente religiosa en el contexto bíblico, que tiene que ver mucho con la aplicación de los principios piadosos, pero esa parte de religiosidad que está conectada con los asuntos de formas y no de los asuntos de fondo. Cuando yo vivo sabiamente, entonces me convierto en una persona espiritualmente real. Y para eso requiere de la orientación bíblica. No puedo ser espiritual basándome en mis experiencias personales o en las experiencias que otra gente ha tenido de manifestaciones. Óyeme bien, toda enseñanza que no esté a la par del consejo bíblico será simplemente una enseñanza más. Yo lo que necesito saber y necesito conocer constantemente, y para eso debo convertirme en una persona investigadora, estudiosa, es acerca de los planteamientos de la palabra de Dios para mi vida, lo que yo debo aplicar en mi vida cotidiana. Entonces debemos mirar las actitudes necesarias, oíme bien, para que podamos tener un estilo de vida coherente, centrado en la sabiduría divina, en los planteamientos de Dios. Por eso quiero compartir contigo algunos señalamientos importantes para vivir esta vida de sabiduría. Una de las cosas, uno de los elementos importantes es que debemos ser determinados, gente de determinación. Andar sabiamente no sucede automáticamente, y apréndete eso. Tenemos que ser intencionales, sin reservas. Si quieres crecer en tus áreas, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida financiera, en tu vida relacional, tienes que ser intencional. Tienes que tener determinación. ¿Por qué? Porque en la vida vas a encontrar
una cantidad de elementos seductores y que te van a dilatar y que te van a estorbar para que puedas avanzar. Pero tú tienes que tener la determinación y decir, no, Señor, yo lo quiero lograr, yo quiero crecer, yo quiero mejorar. Y esto requiere esa decisión, esa determinación. Otra cosa es que tienes que tener mucho enfoque. Óyeme bien, mucho enfoque. Porque para que nosotros podamos mantenernos en el camino, ese camino de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, tenemos que enfocarnos en Jesús, que es el modelo. Pablo le escribía a los hebreos y les decía que pongamos nuestra mirada en Jesús, quien es el autor de nuestra fe. Cuando yo miro a Jesús con enfoque y comienzo a detallar cómo procedió, cómo actuó, cómo respondió ante los desafíos de la vida, porque recuérdate que Jesús se hizo humano como tú y como yo, fue tentado, se enfrentó a la maldad de las personas, en fin. Y Jesús, y yo tengo enfoque y conozco el propósito de Él para mi vida y conozco lo que tiene que ver con esa encomienda que Él dejó para mí, y yo me mantengo en ese enfoque, voy en la dirección de vivir una vida sana. Saludable, una vida llena de sabiduría. Otra cosa importante y es desarrollar una sensibilidad por el Espíritu Santo. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Claro, tiene que ver todo. Porque cuando Jesús nos llama, Él dice, ¿saben una cosa? Este camino de sabiduría, de imitar a Dios, ustedes con sus fuerzas no lo pueden lograr. Porque es que, como dice el adagio popular, la cabra siempre ala hacia el monte. Entonces Dios dice, yo te voy a dar un guía. Se llama el Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar para que tú puedas tener esa vida de intimidad con Dios que necesitas. Para que tengas propósito. Para que disfrutes una vida plena. Y Él nos va a seducir para que nosotros podamos tener esa atención necesaria en la misma palabra de Dios. Y Él nos va a ayudar a que nosotros seamos gente más sensible en cuanto a la aplicación de los principios de Dios en la palabra. De verdad que cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y dejamos que Él nos arrastre, nos guíe, dirija nuestras vidas, mira, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. ¿Y qué mayor verdad que esta de ser imitadores de Dios y de conducirnos con sabiduría? Pues hacia allá el Espíritu Santo nos va a guiar. Otra cosa es desarrollar confianza. Mira, algunas veces la voluntad de Dios a nuestro ojo humano no parece muy sensata, como que, ¿cómo? Hay cosas como que no entendemos. Aparentemente algunas enseñanzas son como ilógicas a nosotros porque requieren de algún tipo de sacrificio. Pero ahí es donde nosotros necesitamos confiar profundamente en los planteamientos de Dios. Esos planteamientos que nos desafían. ¿Te puedo citar algunos? Si te dan por una mejilla, ponle la otra. La gente ha interpretado eso de todas formas. Por ejemplo, si alguien te invita a caminar una milla, camina un poco más allá extra. Al que te pida, dale. ¿Qué mérito tiene prestarle a quien tú sabes que no te puede pagar? Jesús dio unos desafíos que yo te digo, wow, ¿qué le pasó a Jesús? Pero cuando yo tengo confianza en Dios, en su aporte, y que lo que yo represento para Él, puedo tener la seguridad de que en la medida que me esfuerzo en ajustarme al modelo, al diseño que Él tiene para mi vida, hay una garantía de bendición para mí. Entonces, yo voy a concluir repasando ese consejo que nos da sabiduría, que lo leímos al principio en Efesios, en el capítulo 5, algunos versículos, por ejemplo, el versículo 15, que nos decía, así que ustedes tengan cuidado de cómo viven. Oye bien,
Sean unos observadores, unos autoevalúense constantemente, porque de pronto pueden creer que van bien y están pero bien torcidos. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. En otras palabras, no desperdicien la vida. Dice el versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Oye, qué desafío. Y el 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y culmina el 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, llénense del Espíritu Santo. Y le voy a dar la ñapa al versículo 19. Háganlo cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes, y hagan música para el Señor que salga del corazón. Y el 20, y sobre todo, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la ñapa. Primero, no vivamos como necios. Dejemos la necedad, dejemos de insistir en cosas que están arruinando nuestra vida, que están arruinando nuestra familia, en cosas falaces. Necesitamos darle prioridad a las cosas que van a agregar valor y que son importantes en nuestra vida. No perdamos el tiempo en cosas que no van a aportar nada para nosotros. Otra cosa, aprovechemos las oportunidades. Mira, todos los días nos pasan oportunidades y no las vemos porque quizás estamos mal enfocados. Pero no desaproveches cada oportunidad para aprender. Cada situación trae algo importante para ti. Cada situación, buena o mala, tiene un aporte a tu vida. No desaproveches las oportunidades. Otra cosa te dice, no te emborraches con vino. Fíjate esto, porque es perjuicio. Y aquí lo que te está diciendo es, tienes que vivir con autocontrol. La gente cuando se emborracha pierde el control. Y el apóstol Pablo dice, no puedes vivir con una vida descontrolada, donde no tienes control de tus acciones, de tus decisiones, sino que vives bajo los instintos y bajo tus sentimientos que son fluctuantes y cambiantes. No, tienes que tener dominio propio. Ahora te das cuenta por qué necesitamos tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque Él va a producir en nosotros el fruto de vidas autocontroladas. Eso se llama en la Biblia dominio propio. Otra cosa que aprendimos en estos textos es que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Hay gente que teológicamente dice que hay una borrachera espiritual. Qué pena que la gente lea la Biblia sin sentido. Dice la versión Reina Valera, dice, no se embriaguen con vino porque allí hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo no dice antes bien emborráchense del Espíritu Santo, porque a la larga la borrachera es confusión. Es vivir sin control. Él está diciendo, en vez de vivir vidas descontroladas, llénense del Espíritu Santo, porque Él nos va a dar autocontrol. No está diciendo que agarremos una borrachera espiritual. Eso está descontextualizado, mal aplicado, en fin. Sobre todo esa gente que le gusta la novedad y que alguien tuvo la experiencia de una borrachera en el Espíritu. Y por eso dije hace un momento, no podemos hacer doctrinas basadas en experiencias. Necesitamos registrar lo que la palabra nos enseña. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo porque nos va a dar poder para vivir una vida exitosa, porque nos va a equipar y nos va a capacitar para vivir vidas de victoria en medio de cada uno de los desafíos, y va a producir en nosotros los frutos que necesitamos para ser imitadores de Dios, para tener el carácter de Jesús, para poder desarrollarnos y desenvolvernos como luz en medio de las tinieblas. Y el versículo continuó, que demos gracias. Otra palabra, tenemos que ser gente agradecida. Tenemos que darle a Dios
constantemente la gracia en el nombre de Jesucristo. Tenemos que vivir vidas sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es ñapa y ñapa. Jeremías fue fuerte cuando dijo que todos merecíamos ser consumidos, pero gracias a las misericordias de Dios que son nuevas cada día, no nos achicharronamos. Entonces, vamos a ser agradecidos. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida de alegría, de gozo, cantando al Señor, cantando canciones espirituales que construyan, que edifiquen. Hace poco vi en Facebook alguien muy molesto porque dieron el premio a mejor compositor del año en la asociación de compositores a Bad Bunny. Un tipo que habla soeces y locuras y decía, esto no es posible, eso no es una composición, es una descomposición. Pero ¿de qué nos extrañamos? Si es así la vida, cuando la gente vive apartado de Dios, eso se llama una vida necia. Pablo dice, no vivamos como necios, sino sabiamente. Soy sabio cuando me acerco a Dios. Soy sabio cuando no me conformo con una vida espiritual mediocre, cuando anhelo mayores niveles, cuando afino mi compromiso con Dios cada día, cuando decido ser diferente independientemente de la corriente. Cuando estoy dispuesto a pagar el precio de lo que implica vivir esa vida comprometida con Dios. Soy sabio cuando vivo el impulso de mi llamado, cuando discierno lo frágil, lo falaz, lo banal que es esta vida y comienzo a darle importancia y prioridad a las cosas eternas, a las cosas espirituales, y considero que cada minuto de mi estadía en la tierra, de mi residencia en la tierra, debo aprovecharla dando mi aporte de acuerdo a los valores y a los principios divinos. Así que te animo, te desafío a que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo? Lo repito nuevamente. Primero, imito a Dios cuando vivo una vida de amor. Amor a Dios y amor a mi prójimo. Imito a Dios cuando soy luz, cuando decido alumbrar en medio de tanta oscuridad. Imito a Dios cuando vivo sabiamente, cuando decido no ajustarme a los modelos del mundo, sino que incorporo los principios de Dios en mi vida con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí te dejo eso, hermano. Dios tiene una vida especial para ti, tiene cosas extraordinarias para ti, y te invito a que te atrevas, a que te des un sacudón y te animes a aceptar este desafío que Dios tiene para tu vida. Yo voy a orar en este momento y le voy a pedir al Señor de verdad que te ayude a desarrollar esa sensibilidad por las cosas espirituales y a decidirte a dar el salto de una vida más comprometida con los propósitos de Dios para ti. Voy a orar en este momento. Señor, te doy las gracias por la vida de cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra sencilla, pero que nos desafía a no amoldarnos a un sistema de necedades, a un sistema donde han perdido la sensibilidad, donde lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa sabiduría en la formación de nuestros hijos, que todos los días son arrastrados y desafiados a vivir de acuerdo a esta cultura perdida, Señor. Así que levanta un liderazgo dispuesto a pagar el precio de ser luz en medio de las tinieblas y conducirse con sabiduría en un mundo que apuesta a la confusión, a la locura y a todo aquello que va en detrimento de los valores que tú estableciste, Señor. Gracias por la vida de los oyentes, gracias por la vida de tu iglesia. Hemos descubierto de verdad, o se ha ratificado, que la iglesia no son 4 paredes, sino gente que se ha decidido hacer la diferencia donde quiera que esté. Así que encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesucristo.
Muchas gracias y te invitamos a que estés viéndonos constantemente en nuestro canal Comunidad Las Buenas Nuevas. Así que te esperamos, que seguimos compartiendo la palabra de Dios domingo tras domingo y esperemos que estos consejos puedan haber tocado las fibras de tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús.